aviones y cuadroplanos. Cobertura en la ruta del Dakar, Argentina, Bolivia y Chile. Campamento Fides. Dakar, la carrera más larga y exigente del mundo. Campamento Fides. Con Gonzalo Cobo, Eduardo Pérez y Julio Lazarte como enviado especial. Campamento Fides. Sí, el Dakar está en Bolivia. Llega la pasión en Frecuencia Dakar por Fides. Campamento Fides. Bueno, volvemos a sus hogares, gracias por darnos una pausita y estamos también gracias al auspicio de CEMID San Pedro, Centro Médico de Diagnóstico, que lo encuentras en la calle Boquerón, esquina Colombia, no lo olvides, con todas las especialidades, con todo lo que son las campañas, están con campaña de la parte de lumbalgias, dolores ante todo neurológicos y también con una campaña de la parte gastrointestinal. Si tú quieres adherirte a cualquiera de estas campañas, puedes dirigirte a la calle Boquerón, esquina Colombia, CEMID San Pedro, auspicia el programa. Teníamos una pregunta para el doctor Iriarte. Estábamos hablando sobre lo que es la parte de las dietas y en los últimos congresos se ha dicho que el paciente debe consumir todo lo normal, pero en pequeñas cantidades y según las calorías que él necesite cada día. Entonces estaremos tal vez nosotros invitando a una nutricionista para que hable de este tema sobre lo que son las dietas para los pacientes diabéticos. Si me permites, Lucho, sí, haciendo un poco de paréntesis sobre el tema, es importante mencionar que antes se decía que el diabético no tenía que comer nada, ¿no? Era muy restringida la dieta. Hoy en día se habla de las porciones, las cantidades de la dieta que tienen que ser de acuerdo a las calorías que necesitan. Pero sí, eso les decimos siempre, tratar de evitar el azúcar, a cero. Gaseosas y todos los alimentos que tengan azúcar no deben ser consumidos, ¿no? También las pastas, las masitas, lo del pan es algo eso que debe bajar alto el paciente. Pero estamos con un problema que viene después de la complicación de la diabetes, que es el pie diabético. Yo quería preguntarle al doctor, ¿cuál es la clasificación de la aparición de estas úlceras, doctor? Bueno, agregando a lo que ustedes decían, otro aspecto importante es también el tabaquismo, ¿no? Que tiene que el paciente evitar definitivamente abandonar el tabaquismo y abandonar cierto tipo de alimentos, pero lo que ustedes complementaban de dar en pequeñas dosis ese alimento para el cuerpo, porque es necesario definitivamente. Y sobre la clasificación, tenemos varias clasificaciones. Tenemos una diapositiva, si me permite. Sí, hay la clasificación de Wagner, hay otra que es también la clasificación de Poznansky, pero la que no nos basamos es justamente en la clasificación de Wagner, donde hablamos que del grado 0 al 5, donde el grado 0, el grado 1 y hasta el grado 2 podemos manejarlo en forma ambulatoria. Ya el grado 3 al 5 ya son casos en los cuales nosotros tenemos la necesidad de trabajar dentro del hospital. ¿Qué quiere decir? Que en el grado 0 existe justamente un riesgo, no existe lesión, pero existe riesgo, y es donde justamente tenemos que trabajar con la gente. ¿En qué sentido? En el sentido desde la utilización de los zapatos. El zapato tiene que ser cómodo, el zapato tiene que ser no duro. Estos pacientes tienen que educarse desde que se levantan por la mañana, en el sentido de que tienen que meter primero la mano en el zapato para ver si se cayó algún tipo de objeto o algo que le pueda producir algún tipo de lesión y que pueda ser el inicio de ese pie diabético. Entonces es importante este tipo de situaciones de manejarlo y educarse desde en la mañana. Si se va a comprar un zapato, generalmente se recomienda que sea por la tarde. Uno le pone la lógica, evidentemente después de realizar una actividad toda la mañana, ese pie tiende a hincharse un poquito más por la tarde, entonces ese zapato que se comprará será cómodo. No así en la mañana, porque por ahí por la tarde pueda producir algún tipo de compresión, laceración, y el riesgo siempre tiende a aumentar, ¿no? Posteriormente, el lavado de los pies tiene que ser diario. Tiene que utilizarse una crema que sea neutra,
que es lo más recomendable. Posteriormente utilizar un buen secado entre los dedos para evitar justamente que esto llegue a macerar y pueda producir algún tipo de úlcera. Creo que son las recomendaciones básicas que podemos utilizar. No utilizar bolsas calientes directas, porque sabemos que son elementos que físicos puedan llegar a producir algún tipo de ampolla y es un factor de riesgo que vaya a conllevar también a un problema de un pie diabético. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ya en los pacientes que han establecido que tienen un problema de fondo como la diabetes, para evitar justamente el pie diabético. Y esta clasificación de Wagner es la más utilizada, donde nosotros podamos manejar de la mejor forma, orientando al paciente antes de que se establezca el pie diabético, y directamente lo que decíamos al principio, su médico, el médico, la enfermera o el profesional que conozca esto, orientar al paciente para evitar este problema. Generalmente, Rodney, el paciente diabético, esto que trabajamos comúnmente con pacientes diabéticos, en la parte ya sea endocrinológica, traumatológica, se le indica al paciente el uso de medias que no sean muy ajustadas, porque nos cortan la circulación. El cortarse las uñas es importante. Muchas veces el paciente se corta las uñas muy profundamente y causa heridas, pequeñas heridas que pueden progresar a úlceras. El otro es el caminar descalzo. Generalmente el paciente, muchos de nosotros caminamos descalzo en la casa y demás. En cambio, el diabético tiene que tener mucho cuidado en caminar siempre con unas pantuflas o con zapatones dentro de la casa, para evitar lesiones posteriores que pueden dar como complicación el pie diabético. Sí, Lucho. Sí, dentro de las complicaciones y dentro de la clasificación de esto, de la clasificación que tenemos. Le contaré, doctor, esta imagen quería mostrar. Como se ve en las dos imágenes superiores, vemos de que el pie tiene un punto a nivel plantar, a nivel del segundo y tercer cabeza del metatarsiano. Más o menos representaría lo que vemos a su lado, que es un iceberg. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a analizar ese iceberg, abajo de esto vemos que es una magnitud mucho mayor, mucho más grande ya de lo que se ve en esa parte. Y eso es lo que pasa también en el pie diabético. No sabemos el mundo que se tiene de problemas por debajo de ese punto. Y esta es una gran imagen para demostrar de que el paciente que tiene ya una pequeña herida en un pie tiene que asistir donde su médico antes de que esto siga avanzando y siga habiendo complicaciones como llegar a la amputación, ¿no? Exacto, eso es lo que quería manifestarles a todos nuestros televidentes. Lo bueno de saber del tema, lo bueno de hablar con profesionales que saben del tema, y lo bueno de tener este programa del Colegio Médico, es que podemos nosotros indicarles hasta dónde ustedes tienen que acudir al médico, ¿no? Si ustedes ven la clasificación del 1 al 5, en la etapa 4 y en la etapa 5 puede llegar a la amputación. Definitivamente. ¿No es cierto? Entonces, eso es una de las complicaciones graves que tiene el paciente, y que a veces las tocamos y las comenzamos a curar en la casa, y ese es el error grande que tenemos. Nos hacemos a veces de médicos en la casa y decimos, no, se cura con yodadito, con agua oxigenada, y lo que estamos haciendo, lo que ha hecho el doctor, ese iceberg que lo tenemos, la puntita se ve, pero no estamos viendo la magnitud de todo lo que está pasando dentro del pie. Generalmente sí, en la consulta privada o en los hospitales se ven estos casos de pacientes que han hecho curaciones, sobre todo no con antisépticos normalmente, como decimos el agua oxigenada, el alcohol yodado, sino muchas veces usan hierbas que empeoran, en realidad la contaminan la úlcera y empeoran el problema del pie diabético, lo cual nos va a llevar justamente a la amputación. Esa es, digamos, es el corolario de un pie diabético, la amputación, el perder un miembro, ya sea a nivel de una transmetatarsiana o una supracondilia. Generalmente ya los exámenes de laboratorio, el Doppler, que en este caso se utiliza para ver la vascularización a nivel arterial, nos va a dar el margen de circulación que tenemos, hasta dónde está llegando la circulación buena, y habrá que hacer la amputación necesaria. ¿Es así, Rodney? Sí, definitivamente. Cuando hay un pie diabético y damos el ejemplo, y toma por circunstancias el dedo mayor,
a veces el paciente piensa que realizando la amputación por encima de la lesión va a solucionar el problema, y eso es mentira. El problema es de que el problema vascular que habíamos hablado y habíamos comentado ya va más allá, entonces hay que tomar la amputación más o menos por encima del tobillo, y eso es mucho más complicado porque ya estaría quedando el paciente sin el pie. Es decir, tenemos que tomar a distancia para evitar de que vayamos pues poco a poco haciendo amputaciones parciales. Hay que tomar medidas que eviten de que hasta psicológicamente el paciente llegue a ser afectado, porque no es fácil que por pedazos cada vez vaya quitándoles el miembro. Entonces hay que tomar medidas, hay que hablar con el paciente, porque la diabetes, como el pie diabético, no es un problema del paciente, definitivamente es un problema social, es un problema multidisciplinario. Por desgracia en nuestro medio no tenemos pues centros de especialidad de orientación para este tipo de pacientes, no tenemos centros capacitados para resolver este tipo de situaciones. Evidentemente en nuestros hospitales tenemos nomás las deficiencias que las conoce la población, y que al final de cuentas yo creo que en el futuro tenemos que ir viendo esas posibilidades, no solamente con la diabetes, sino con otras enfermedades como el cáncer y otras más, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que este es un tema totalmente amplio, totalmente grande, porque como ha dicho el doctor Iriarte, de una heridita podemos estar complicándonos hasta perder lo que es el pie, perder parte de lo que es la pierna, a veces hasta perder todo el miembro. Yo quiero agradecerle al doctor Ron Iriarte y decirnos dónde lo podemos encontrar, doctor, para cualquier consulta que tengan nuestros televidentes. Bueno, yo tengo el consultorio en el edificio de la Federico Suazo, Alcázar, edificio Alcázar, Torre Córdoba, oficina 10 en el mezanine. Mi teléfono es el 60-500-400, el número de celular. Muchísimas gracias, doctor. Estamos empezando otro año, estamos empezando el programa con el doctor Ron Iriarte, y el próximo programa, el día miércoles, estaremos hablando de la salud mental de la mujer. Es así, Lucho, estaremos también con otra invitada, una colega, para hablar de esto de la salud mental. En todo caso, amigos televidentes, nos vamos ya del programa, el tiempo es corto. Muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles.